al periodista de El País, Pablo Ferri, quien escribió un artículo también sobre la guerra sucia en México. Hola Pablo, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pues te agradecemos que estés aquí con nosotros en el Noti del 11. Respecto a este tema, Pablo, ¿qué impacto social y político crees que vaya a tener la revelación de este informe llamado Fue el Estado en la percepción pública del papel del gobierno mexicano durante la guerra sucia? Yo creo que el impacto principal es histórico. Quiero decir, es un trabajo que han presentado los colegas del ME esta mañana. Al final lo que está presentando es una reinterpretación de lo que fueron los años fuertes de la contrainsurgencia del año 65 al año 90, ¿no? Y digo que reinterpretan porque lo que están diciendo es que más allá de la represión clásica, y cuando digo represión clásica me refiero a la contrainsurgencia, pero contra disidentes políticos, movimiento estudiantil, obreros, campesinos, etcétera. El aparato represivo del Estado embistió contra todo lo que se interpusiera entre el mismo Estado y sus objetivos. Y no tenían por qué ser objetivos políticos, ¿no? Podían ser objetivos económicos, desarrollos urbanísticos, cualquier tipo de obras estratégicas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante porque da una idea, por primera vez, del tamaño de lo que en realidad ocurrió, ¿no? No fueron simplemente 4 o 5 momentos de operativos para deshacer los grandes grupos de guerrilleros en Guerrero, en Sinaloa, en Chihuahua, donde fuera, no, estábamos hablando de una máquina engrasadísima Ujú. compuesta por diferentes partes del Estado, a veces trabajando coordinadamente y otras simplemente aprovechándose de la misma maquinaria para quitar de en medio todo lo que le incomodaba o le molestaba para llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Y esto, insisto, tenía que ver con la política, desde luego, pero tenía que ver con muchas otras cosas que no. Es decir, se convirtió la represión en una forma de funcionar del Estado más allá de la disidencia política. Yo creo que ese es el principal hallazgo de los colegas, ¿no? En este contexto estamos viendo que esta organización pidió que el Estado ofrezca una disculpa pública y reconozca su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos. Y este efecto, ¿qué podría tener en la sociedad mexicana? ¿Crees que todavía, que sí se necesite una disculpa por parte del Estado mexicano? Obviamente sabemos que el gobierno que está actualmente no es responsable de estos hechos. Sin embargo, ¿crees que sí tenga que haber una disculpa pública por estos hechos? ¿Y qué efecto tiene esto en la sociedad? Bueno, yo creo que es de ver si se disculpa o no se disculpa el Estado, más allá del gobierno, el Estado, las instituciones, ¿no? Lo que hay que ver es si el mismo gobierno acepta este informe, ¿no? Es decir, el mecanismo de esclarecimiento histórico es solo una de las 5 patas de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia. Ujú. Está compuesta por investigadores independientes y ahora, una vez presentado y entregado a quien la ampara, que es la Subsecretaría de Gobernación, que dirige Arturo Medina, hay que ver si ellos asumen el contenido del informe tal cual lo entregan, ¿no? Y eso todavía no lo sabemos. En caso de que así fuera, en caso de que lo asumieran, porque en el pasado ha ocurrido, en el gobierno de Vicente Fox, a finales de su mandato, en 2006, tuvimos aquel alboroto increíble en el que la Fiscalía Especial para investigar los movimientos sociales del pasado, la FEMOS, entrega un informe y luego la Procuraduría General de la República toma ese informe, lo recorta y lo publica como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y Ujú. se genera una tremenda polémica. Quiero decir, aquí no sabemos si va a pasar alguna cosa parecida o no. No sabemos porque nadie ha dicho nada todavía, digo, desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Entonces, en el momento en que el gobierno asuma o diga qué piensa de este informe, y además, no solo de este informe, o sea, recordemos que el mecanismo de esclarecimiento histórico trabajó de manera partida desde hace un tiempo. Los 3 comisionados trabajaron de manera conjunta, que son los que han presentado este informe hoy, y hay otra persona, la 4.ª comisionada, Eugenia Lier, que va a presentar su propio informe, ella centrada, ella y su equipo de trabajo,
centrados digamos, en la represión contra la disidencia política clásica, ¿no? Que va a hacer que aumenten los números que tú has comentado al principio y va a hacer que completemos la imagen que han presentado hoy los otros colegas del MEF. Entonces, con esos dos informes ya entregados a la Subsecretaría de Gobernación, veremos qué hacen con el material entregado y veremos si lo asumen o no lo asumen o de qué forma lo asumen. Y una vez veamos eso, pues podemos empezar a hablar de si hay que pensar en una disculpa pública desde el punto de vista del Estado y de cómo hacerlo. Pablo, en este contexto político que estamos viviendo, donde hay un proceso de transición, viene a salir este informe. Como tú lo dices, aún no se reconoce por parte del Estado este informe, pero ¿tú crees que sería bueno que al final, ya estamos en lo último del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconozca él este informe, en dado caso que lo lleguen a reconocer, o sea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inicio de su sexenio? ¿Crees que haya un cambio entre si es uno o si es el saliente o es la presidenta entrante, en dado caso que se llegue a reconocer como tú lo has dicho? A ver, más allá de lo que yo crea que da un poco igual, yo creo que lo normal es que sea López Obrador quien decida lo que se hace con el trabajo realizado estos años, ¿no? Al final es una comisión suya de su gobierno, creada a petición suya, que han desarrollado su trabajo bajo su mandato. No tendría ningún sentido que Claudia Sheinbaum se encontrara con esto a partir del 1 de octubre. Creo que no, ¿no? Pero bueno, no sé, de todo puede ocurrir. Yo pienso que no, yo pienso que antes del 1 de octubre se dará carpetazo a esto de una forma o de otra, me refiero pues bien aceptando todo el material recibido o no aceptando una parte o quién sabe qué, y ahí quedará, ¿no? Y no hay noticias de que esto vaya a continuar en el siguiente sexenio, nadie ha dicho nada al respecto. Y me consta que los comisionados que entregaron su trabajo y que han presentado el informe esta mañana no tienen ninguna intención de seguir, vamos. Y luego, vamos, yo creo que para evitar temas que podrían de alguna forma alimentar este descontento de algunas de las bases sociales que en su día apoyaron a López Obrador, para evitarse problemas, como ha habido con el caso de Ayotzinapa, donde pues, el fracaso, sin ser rotundo, pues sí creo que es palpable. Yo creo que desde el punto de vista político, lo ideal para el gobierno, para evitar pillarse los dedos más veces antes del cambio de mando, sería aceptar el informe y punto. Al final, la discusión sobre si es conveniente o no aceptarlo sería si el mandato de la comisión era centrarse exclusivamente en las disidencias políticas o mirar más allá, ¿no? Yo creo que el trabajo al final de los comisionados que han presentado hoy lo que hace es ampliar un poco el foco. Cualquier problema con el foco y cualquier recorte al informe por parte del gobierno, yo creo que sería problemático desde el punto de vista político para ellos, ¿no? Pues ahí está el comentario certero de Pablo Ferri, periodista de El País México, y te agradecemos mucho este comentario porque nos ayudó a entender un poco más este tema de la guerra sucia, el informe y todo el proceso político que estamos viviendo de la transición y de los que se quedan y los que se van. Muchas gracias, Pablo. Creo que perdimos ahí un poquito la comunicación. Pero bueno, perfecto. Nosotros continuamos con este comentario certero de Pablo Ferri y pues hay que ver si el gobierno acepta o no acepta este informe. Nosotros continuamos.